Bienvenidos y bienvenidas a Capaz Podcast, un espacio para conversar de la vida política nacional, pero también para compartir las visiones personales y colectivas y el deseo de construir un país más justo, con oportunidades, con derechos. Hoy tengo el placer de estar con Juliette Handel, una reconocida empresaria de gran trayectoria a nivel nacional que también ha luchado por diferentes causas en su vida profesional y política. Bienvenida, Juliette, es un placer que nos acompañe. Muchas gracias por invitarme y por sus palabras, y decirles que va a ser un gusto compartir con ustedes lo que pienso y algunos comentarios como una ciudadana, como empresaria. Gracias, Juliette. Estamos desde el Icafé Coffee Shop en Tegucigalpa y, como es costumbre, vamos a iniciar preparando un cafecito. Hoy tenemos un café tostado en Nativo, que es una de las cafeterías de mejor calidad en Honduras. Fue premiada como la mejor cafetería de Honduras y está dentro de las 100 mejores cafeterías del mundo. Nativo tiene un café para Inema del productor Oscar Daniel Ramírez, lote Guarumas, finca El Laurel. Es un café con aroma floral y dulce, notas a jugo de caña de azúcar, caramelo, chocolate y ciruela roja. Acidez cítrica media a naranja, cuerpo cremoso y balanceado, por gusto dulce y a chocolate prolongado. Es una finca que está en Las Delicias, El Paraíso. Así que vamos a tener el privilegio de probar un café delicioso. Para Inema, Juliette, es una variedad que fue desarrollada por el Icafé, que es una de las bondades de tener una institucionalidad fuerte que trabaja en investigación, en asistencia técnica. Entonces, ya el Icafé ha liberado varias variedades para el uso de los productores a nivel nacional. Excelente, y me encanta, ¿verdad? Y le felicito porque todos los hondureños debemos de estar orgullosos de la producción de café en nuestro país, de las diferentes calidades. Cada vez surgen más variedades. Sé que el otro año, si Dios lo permite, y tuve la oportunidad de venir al lanzamiento de Exco Café. Sí. Me encanta y yo creo que es importante apoyar a los productores, más de 120,000 familias que este año han generado más de 2,200 millones de dólares en divisas, y que generan tanto trabajo en el campo y que nos enorgullecen a nivel internacional en Europa. O sea, me encanta, y ver que tienen esta cafetería que hasta hace poco conozco. He estado en Nativo, es una cafetería además de bonita, pues de buen servicio. Sí, nos sentimos, yo como productor de café me siento muy orgulloso que cada vez hay más hondureños y productores y productoras dándole el valor agregado al café, produciendo un café de calidad y también dándole la oportunidad a los hondureños a probar los cafés que exportamos generalmente y que generalmente solo los extranjeros consumen, ¿verdad? Pero el objetivo es que el mismo café o el de mejor calidad se quede también en Honduras para que consumamos un buen café. Entonces hay muchos esfuerzos y negocios como Nativo que están haciendo muy bien las cosas. Ya en un ratito vamos a degustar el café. Este método se llama un B60. Yo no soy barista, Juliette, pero obviamente soy apasionado del café y tratamos. Para comenzar el programa, a mí me gustaría que nos cuente un poquito de usted. Sé que hay una historia común que tenemos, no común, sino en los orígenes. Yo crecí parte de mi infancia en San Juancito, en el área rural, y después ya, como a los 10 años, mis papás pues se trasladan definitivamente a Tegucigalpa, entonces tuve esa oportunidad de crecer entre el campo y la ciudad, y entiendo que usted también. Entonces nos gustaría que nos compartiera un poco esos primeros años de su vida y cómo fue su vida y cómo la moldearon en la mujer que hoy es. Muchas gracias. Yo nací en San Pedro Sula, porque ahí estaba el hospital. Pero somos de Progreso, mi familia toda ahí de Progreso también. Luego pasé la escuela ahí, toda la escuela primaria en una escuela católica. Luego me fui a estudiar, vine aquí a Tegucigalpa a los 12 años
a estudiar al Colegio Sagrado Corazón, siempre colegios católicos, y lo repito siempre, y luego en el María Auxiliadora de San Pedro, y lo repito porque eso de educarse en colegios católicos, que además del aprendizaje académico, a leer, a escribir, a estudiar, uno aprende a tener respeto por Dios y por las cosas, y entonces creo que eso le da a uno en la vida una base enorme, una base para entender, para respetar a los demás, para ser solidarios, para ser sensibles, porque todo eso fortalece lo que uno aprende en casa. También, sobre todo, soy de una familia católica también, yo respeto todas las religiones. Luego me vine, después de terminar aquí el colegio, yo solo viajaba en vacaciones por eso, empecé a ir a la universidad, saqué la carrera de química y farmacia, me quedé dando clases en la facultad de farmacia, pero yo sabía que mis conocimientos no eran lo suficiente para enseñar lo mejor, y tuve la oportunidad de que mi esposo, mientras trabajaba ahí en la facultad de farmacia, decidió ir a sacar su maestría en Estados Unidos, así que a mí eso me ilusionó y me desafió, porque nos fuimos ya con un niño de 3 años y yo me di cuenta que estaba embarazada 2 semanas luego y irme, y así no paré el estudio. Estudiamos en Estados Unidos, en Austin, Texas, en la Universidad de Texas, y fueron 3 años bastante duros, pero siento que junto a la fortaleza interior que yo traía ya en el sentido de esta fortaleza espiritual, podríamos decir, de tener temor a Dios, de respetar, y todo lo que había aprendido en casa, me fortaleció esa lucha. Yo era una persona tímida, insegura al principio, porque, claro, enfrentar desafíos como ese no era fácil, pero toda esa dificultad me fortaleció, me habilitó, me hizo sentir segura, me hizo sentir bien, porque mi padre decía siempre, no hay mayor satisfacción que la que se obtiene del esfuerzo. Cuando uno quiere algo hay que luchar. Y yo eso se lo decía a mis estudiantes cuando yo vine ya con mi maestría a pagar la beca, porque la Nacional Autónoma de Honduras me dio una beca, que por lo menos el pago de la matrícula ya en Estados Unidos, entonces había que pagar en tiempo, en 20% de lo que habían obtenido. Era una satisfacción. Yo les decía a mis alumnos siempre, ¿verdad?, que cuando uno quiere algo tiene que sentirse, y que uno no debe darse por vencido al primer obstáculo, porque entonces realmente no quiere ser. A veces nos vamos en la vida deseando cosas, pero las queremos de manera fácil. Si nosotros entendemos que las cosas no son fáciles y que para obtenerlas tenemos que hacer un gran esfuerzo y sacrificio, es fácil. No es que sea fácil, pero uno está convencido y entonces se llega a la meta. Claro. Lógico, hay momentos que uno dice, ay no, ya no aguanto, y quiere, como dicen, tirar la toalla, pero no. Y luego vine, después de trabajar en la facultad, empecé también a formar mi empresa. MC, compañía farmacéutica, producimos medicamentos, y mi ilusión era producir productos que nada tuviesen que envidiar al mejor del extranjero y a precios más bajos. Y en aquel momento habían otras empresas hondureñas ya produciendo. Sí, pero había un gran problema con la credibilidad de lo hecho, de la calidad. Honduras, ¿no? Y siempre, pues, como en todo, no solo en medicamentos, sobre todo cuando vine en 1983, ya con mi maestría,
la credibilidad del hondureño hacia lo nuestro no era bueno, hablando en general. Como había tanta importación de todo, que lo teníamos que hacer, que era fácil importar, y así en medicamentos, pero en medicamentos, por eso yo le decía a los médicos, cuando empecé a producir, apenas 2 o 3 productitos, empecé en 1985, mi primera producción en diciembre eran 2 o 3 productos, era poco, era lo que sabía pues yo producir, que eran fórmulas propias, y que iba a venderlos. Fue bien duro. Era casi de llorar, pero yo tenía que reír porque no iba a llegar donde los compradores en forma negativa y donde los médicos, porque también los visitaba médicos y les decía, doctor, deme la oportunidad de mostrarle que lo que estoy haciendo es de calidad. No voy a poner en juego su prestigio produciendo algo que lo va a hacer quedar mal, porque cuando un médico receta algo y ese medicamento no tiene efecto, entonces a quien le echan la culpa al médico. Y yo le decía, déme la oportunidad de probarlo con sus pacientes. Yo no fui a dormir 2 horas diarias mientras sacaba la maestría, bien difícil fue duro realmente para venir a producir y a mentir en calidad. Así que fue así que poco a poco íbamos. A los 3 años de producir, casi era de cerrar el laboratorio. Fue un año duro. Ese año murió mi mamá. No, perdón, mi mamá. Y de ahí a los 2 años mi papá, en medio de toda esta situación que era de cerrar el laboratorio, de pedir los poquitos empleados que tenía, pero seguí luchando porque yo decía, no es posible que teniendo la voluntad de hacer las cosas bien, de producir calidad y de innovar en muchas cosas, no debo pararme. Entonces seguí, gracias a Dios, ahora después casi 40 años, somos la primera empresa certificada ISO 9001, primera empresa farmacéutica certificada en Honduras ISO 9001, y también acreditada norma 17025 de ISO para garantizar los estudios de calidad que hacemos en el laboratorio. Entonces ahí estamos, mis hijos se han incorporado, me están ayudando, nueva energía, traen buenas ideas y bueno, yo sigo siempre pendiente del tema de la producción de nuevas fórmulas. Me encanta estar ahí adentro, como también me encanta participar en la vida de nuestro país, en no ser indiferente a lo que pasa. Y yo creo que los hondureños tenemos una obligación moral de poder aportar algo de lo que sabemos, de nuestras experiencias, de nuestras opiniones, siempre con respeto, sin descalificaciones, como vemos ahora en algunos casos que nos asombra toda esta situación que estamos viviendo. Hay situaciones que parecieran irreales. Interesante, Juliet, hay algunos símiles que quisiera compartirle. Mi mamá y mi papá, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía como 3. Mi mamá ganó una beca para estudiar su doctorado en Wageningen, Holanda. Igual por 2 años salimos del país, nos llevaron a los dos, ¿verdad? Y creo que tuvieron una experiencia pues similar en otros contextos. Y yo también estudié en un colegio católico, soy graduado del San Miguel. En la primaria lo hice en escuela pública, pero ya en el colegio entramos al San Miguel y lo graduamos. Mi hermana estudió en el María, somos salesianos. Y me encanta esa reflexión del esfuerzo, porque sobre todo las nuevas generaciones, y ahora con las tecnologías, las redes sociales, los influencers, creo que nos venden mucho la comida, la cultura de lo fácil, de lo rápido, que te puedes hacer millonario sin trabajar, que sigue estos tips y invertís un poquito por allá, por ahí, y ya toda tu vida va a ser color de rosa. Y no, realmente la realidad no es así, y si no hay esfuerzo, es difícil alcanzar los objetivos, pero sí se puede soñar, y este es un ejemplo de que
ha construido, ha sido pionera en su rubro y ha impulsado muchas cosas. Para cerrar un poquito este tema y hablar un poco ya de temas políticos, de la vida nacional, como mujer, pues vivimos en una cultura machista, siempre las mujeres tienen muchos más retos. ¿Cómo considera su experiencia? ¿Algún mensaje? Igual hay una nueva era, la primera presidenta mujer. Por ejemplo, mi hija menor me dice, yo voy a ser presidenta. Entonces también creo que cada vez las niñas pues aspiran, ven a mujeres muy exitosas, pero el camino a veces es más difícil. ¿Algún consejo o experiencia para las mujeres de cómo abrirse y los retos que tienen para pues ser empresarias exitosas? A veces los hombres somos un poco, hablamos más fuerte para callar la voz de las mujeres, aunque tengan la razón y nosotros estemos equivocados. No sé, algún consejo a la gente. Bueno, en primer lugar, decirle que tuve la oportunidad de conocer a su padre. Me satisface estar aquí con su hijo. Cuando yo fui presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, habían 2 organizaciones que formaban parte de mi junta directiva, porque para mí siempre fue importante apoyar el tema del café, y su padre pues nos apoyaba muchísimo. Ahí, qué bueno encontrar. Decirle también que fui, modestia aparte, la primera mujer presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Siempre me han preguntado a mí cómo me sentí. Yo nunca me he sentido discriminada o rechazada. Yo creo que todo eso está bien. Si quizás me querían discriminar o me veían de menos, pues yo no me di cuenta. Yo seguía haciendo lo que consideraba que era lo correcto y luchando por las cosas y en base a los principios pues que con los que he crecido. Entonces yo creo que en eso pues que es uno mismo, porque cada cabeza en el mundo, el que cree que le pasan las cosas o que es rechazado y eso, yo creo que, pues la verdad que yo nunca me sentía sin escoger. Si había intención de eso, además, bueno, yo cuando pensaba en que algo era lo correcto, pues así luchaba por eso. Y fue una buena experiencia, excelente. Yo soñé estar en el COE. Digo, lo soñé porque antes yo fui presidenta de los productores de medicamentos de Honduras y siendo presidenta me invitaban a sesiones de la Asociación Nacional de Industriales, don Fito Facusé, que me abrió las puertas a conocer ese mundo de las organizaciones empresariales. También luego, cuando llega Fito al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, también empiezo a formar parte de la junta directiva y fue ahí cuando dije yo, me decían algunos que no tenía la experiencia para lanzarme a la candidatura, porque antes había en elección. Era elección. Y así me gustaba. Yo quería llegar porque la mayoría de las organizaciones pertenecientes a ANCOEA me habían electo. No quería favores, no quería nada, quizás sea masoquista, pero me gustan las cosas en forma auténtica. Siempre me ha gustado así. Entonces, por ese pensamiento y ese consejo y eso repetir de mi padre que decía, lo que más cuesta es lo que produce satisfacción. Entonces, y eso es ser honesto con uno mismo, porque a veces uno se quiere engañar. Claro. O engaña al mundo, pero uno no se engaña. Entonces, soñé y dije, yo quiero ser presidenta del COE. Me decían, bueno, no tiene la experiencia, mejor vaya a hacer una cámara de comercio primero. Y yo decía, no, es que yo también no tendré experiencia, pero lo que no sepa, yo lo pregunto, no tengo problemas, para eso existe en el COE, el Consejo Consultivo, de los que fueron expresidentes. Así es que competí con un extraordinario empresario también, pero yo gané, me fui a todo el país a hablar con cada uno de los presidentes de la organización. Habían políticos que me decían, ¿quiere que le ayude? ¿Quiere que hable con tal organización? No, le decía yo. Si pierdo, no importa, pero si llego, yo quiero llegar
porque así lo quieren la mayoría. Y así fue. Yo fui a las asociaciones de café, a todos lados, le ponía lo que quería hacer y todo. Y lo logré. Eso, de verdad, es de las cosas que más recuerdo y que más me han producido satisfacción. No fue fácil, pero gané experiencia y aprendí a conocer más lo que sucede en mi país, en todo ámbito. Y pues eso, me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Mi forma, interesante. Mire, antes de entrar a hablar de la política, le voy a hacer un par de preguntas rápidas. Tiene que elegir, o le voy a dar dos opciones y tiene que elegir una de las opciones. ¿Ciudad o campo? El campo, me encanta a mí. Yo soy del campo, mi papá era agricultor y ganadero y siempre estábamos en la finca ordeñando vacas, cortando pepinos, cortando plátanos, naranjas. Íbamos a las 5 de la mañana entre tractores y desde chiquita decía mi padre, lo escuchaba decir, hay que producir el campo. Si no se produce el campo va a venir un hambruna y no es posible que estemos importando productos. Tenemos ese reto, además de generar las condiciones en las zonas rurales para que el joven quiera quedar. Sí, luchar era un esfuerzo. Aprendí también que producir en el campo es luchar contra la naturaleza. Sí. Y yo fui testigo, bueno, yo sufría, yo estaba estudiando aquí, pero entonces venía una inundación porque en Progreso la finca está al lado del río Bolúa y entonces venía el río, se inundaba, le llevaba todas las cosechas, mi papá tenía préstamo. Yo sufría desde chiquita, eso me ayudó a madurar más, a entender mejor las cosas y entender que no es fácil. Ahora es mi hermano que está luchando ahí a finca, ahorita estoy preocupada. Cuando venía ese huracán, que Iota y Eta lo hizo paz. Sí. ¿Sopa de caracol o sopa de mondongo? Las dos me encantan. Las dos. Y sobre un morado. Las dos, está bien, se vale también. ¿Café o vino? Prefiero el café. ¿Madrugadora o trasnochadora? Madrugadora. Me acuesto temprano. Interesante. ¿Golpista o resistencia? Yo considero justicia, podría decir, yo le agregaría una palabra, lo justo, lo correcto, pero a veces en algunas cosas me dice un amigo, porque la única vez que participé en política fue en el 2013, cuando doña Xiomara me invitó a hacer parte de su reforma, la presidencia. Mucho cariño, ha hecho un buen trabajo. Lastimosamente nunca habíamos visto lo que estamos viendo ahora, una oposición, siempre la oposición es buena, es parte de la democracia, pero tiene que ser con respeto y todo. Y yo sé que ella es muy capaz, lo pude experimentar cuando la conocí, y ha hecho cosas buenas que lamentablemente no se dan. Bueno, sí, no es que no se dan a conocer, pero igual que no se destaca. Claro. Por ejemplo, acabo de ver esos hospitales neonatos para la gente allá de Tetzihuat, de esos lugares remotos que no soñaban con un lugar, con unas máquinas de última línea, y hospitales y carreteras y todo. No es posible hacer todo, entonces uno trata de entender, pero sí lamentar todo lo que estamos viviendo. Bien difícil. Entonces me decía un amigo, volviendo a eso, me dice, tú eres una política revolucionaria. Decía, porque sí, o sea, siento, y usted que va a ser diputado, si Dios lo permite, es importante. Mi padre me decía algo, hay que tener criterio propio, no hay que ser carreta. Donde va Vicente, donde va toda la gente. Entonces, claro, no es que va a ir a respetar su partido, su línea o su bancada, pero es cuestión de discutirlo ahí adentro. Y decirle, señores, no estoy de acuerdo en esto, porque esto no, y siempre pensar en el interés nacional. Entonces, en ese sentido, y pensando siempre en las leyes y en la Constitución, si usted la respeta, no hay equivocación. Aún dentro de una avanzada que va a querer, por razones de interés político o de lo que sea, irse por un camino. Si usted sigue estos principios, hay que hacerse sentir. Como también me decía mi padre, hay que hacerse sentir. Nadie te va a venir a buscar para darte
o reconocerte algo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, soy, como decía una canción, soy rebelde porque, ¿cómo era la canción? Es con mi cuerpo. Bueno, y la última, y no sé si está bien el término, pero ¿medicina natural o convencional? Natural. Yo hago medicamentos, pero estoy, o sea, consciente y sobre todo en este tiempo, la medicina natural está, desde hace años, está tomando mucho auge y realmente funciona. De hecho, representarnos algunos productos naturales también. Y lo otro, pues, no hay sustitutos para producirlos, como acá que es psicohierro. Entonces, en verdad los hacemos y yo encantada de producir medicamentos. Excelente. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco de temas políticos. Uno de los proyectos que ha impulsado mucho el Partido Libertad y Refundación y la presidenta Xiomara Castro es el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Y quería conocer su opinión. ¿Es necesaria esta reforma? ¿Qué pasa con el sistema tributario actual? ¿Por qué? Si está de acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria, ¿por qué está de acuerdo? Ese tema, más que político, es de interés nacional. Así es. Y por eso que voy a expresar mi opinión al respecto, como empresaria, como ciudadana, porque también quiero decirle que yo represento a Suecia en este programa NOA. O sea, que soy cónsul de Suecia y en temas meramente político-partidistas, pues no lo he dicho, pero en temas de interés nacional sí. Y le voy a decir, como empresaria, como hondureño, yo estoy de acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria. Y estoy de acuerdo, no solo porque estoy convencida como empresaria de la inequidad de que no que existe al no haber reglas claras en este tema, sino también porque cuando fui presidenta del COER, la comisión del Fondo Monetario que la recibí en la oficina del COER, me llamó mucho la atención cuando dijo que en Honduras habían exoneraciones en forma exagerada que había que revisarlas. Yo, como empresaria y ciudadana, no estoy en contra de los incentivos para generar inversiones, pero no en la forma que se dieron por 30, 50 años, pero además de eso creo que los más culpables han sido los gobiernos de turno que no revisaron si estos incentivos que se dieron cumplían los objetivos. Es decir, se dieron con el objeto de generar más inversión, de generar empleo, y eso es bueno. Yo no estoy en contra de los incentivos, eran grandes proyectos. Pero el problema es que no se volvieron a utilizar. Como decía el ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, decía que si una empresa que tiene 10, 12 años, que ha tenido que no pague impuestos para incentivarle y que siga reinvirtiendo, si no es autosostenible, no es justo que se le siga dando, mejor que cierren. Claro. Pero ese es un regalo, cuando también la gran mayoría de empresarios no tienen eso. En nuestro caso, por ejemplo, yo no he tenido ningún privilegio. No tiene ninguna exoneración. Nada, existió un poco de exoneración para ser justo, pero poquito en la introducción de materias primas para ponernos a la par de los productos del mundo con los cuales teníamos que competir. Y esto lo eliminaron, de acuerdo con el gobierno del presidente Lobo, eliminaron esa exoneración, que eran justas, digo yo, porque nosotros vivimos una competencia desleal. La industria farmacéutica nacional paga impuestos por la maquinaria de la materia prima, por los envases, por todo lo que traemos, y los productos que hacemos compiten por todos los productos que vienen del mundo, que entraron con cero aranceles en nuestro país. Entonces es una competencia desleal clara, pero aún así, con esa competencia desleal, el trabajo y la lucha nos permiten pagar impuestos. Y tenemos eso que no se ha podido, la asociación ha buscado
resolver eso, pero no han. Y tan es así que la industria farmacéutica hondureña, si usted ve, no ha crecido mucho. Sí es buena, se producen buenos productos, pero no han surgido un montón porque de verdad cuesta que, o sea, seguir invirtiendo bajo esos... Y compite Yo- igual. lo es, con todo el mundo competimos desde que nacemos. Entonces, pero, ¿por qué estábamos hablando? Pues de los incentivos que son buenos, pero se Tiene salieron que de haber control. reglas claras de que el tema fiscal. Y yo estoy de acuerdo y creo que le pusieron un buen nombre, justicia, porque lo que ha habido es inequidad. Y ha habido mucha desinformación en este tema. No es justo. Y luego se ha politizado este tema, que aunque no es político, es interés nacional, se ha politizado. Entonces es un estira y encoge, y qué lamentable de eso, que no veamos el interés, sino que si se aprueba, va a salir triunfante el partido de gobierno o el gobierno. Y si no se aprueba, ganamos nosotros. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Eso es de verdad, porque los ingresos, los ingresos a partir de impuestos son importantes para cubrir todas las necesidades e inversiones públicas. Y, por supuesto, estoy de acuerdo que deben de tener rendición de cuentas también, si el gobierno va a recibir más ingresos. Pero usted sabe que además se socializó bastante. Nosotros fuimos invitados como una organización, PANAL, junto a otras organizaciones de sociedad civil al Congreso. Y, por ejemplo, ahí nos aclararon que no era cierto que las remesas iban a pagar impuestos. Ha habido mucha desinformación, que iba a haber desempleo, que no iban a haber inversiones. Entonces, es que ha hecho una publicidad en contra de eso y lamentablemente ahí siguen patinando y ningún país debe de no tener reglas claras en el tema fiscal porque es muy importante, es un tema de interés nacional. Así es. Nosotros como sector cafetalero participamos también en esas discusiones en el Congreso sobre la ley de justicia tributaria y algo que me pareció curioso es los marchamos, los candados que le ponemos a los contenedores y ahí me di cuenta que ese ingreso va al COEP. Y lo digo porque la institucionalidad cafetalera se financia con el aporte de los productores de café, con el ICAFE con $1 de cada quintal exportado, el Fondo Cafetero con $1.75. ¿Por qué el COEP recibe ingresos de los impuestos de los hondureños y hondureñas? ¿Y qué hace con ese dinero? Mire, le voy a decir, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que es el único país en el cual el gobierno prácticamente tiene que subsidiar a COEP. Que dicen, no es el gobierno, sino que son los mismos productores o exportadores que compran y que por eso le subieron, pero la verdad que no es correcto. Que COEP se financia de eso y bueno, muchos dirán, ¿qué mujer esta? Pues presidenta del COEP está hablando de esa manera, pero me gusta decir lo correcto. Y siempre, y lo he dicho, Génice, y ese es el punto débil, porque a veces los gobernantes de turno, cuando pasa esto, y si hubo un gobernante anterior que hizo esa amenaza que les iba a quitar los marchandos, y ese dinero, si no se apegaban, ¿verdad? Gobierno, A su política. Entonces, en lo particular, yo respeto lo que digan mis compañeros, mis colegas del COEP, pero yo creo que nadie puede estar de acuerdo en eso. Yo creo que hay suficiente capital para poder pagar, que siempre se paga una cuota. Las empresas afiliadas al COEP Poder pagar como en Guatemala, El Salvador y todo. Entonces eso los hace completamente independientes, porque esa fue una decisión del Ministerio de Finanzas de hacerlo de esa manera. ¿Verdad? No me acuerdo en qué gobierno fue, pero... Y yo siempre le he dicho, por eso le digo, en ese sentido, es lo que le digo, uno, si no está de acuerdo en algo, debe expresarlo. Claro. ¿Qué es lo que le digo a usted? Que si va a ser diputado,
en su bancada decirlo y yo le aseguro que mucha gente no ve eso con buenos ojos. Y esto no se sabe mucho, pero no es correcto. Bueno, entonces, y para cerrar este tema de la ley de justicia tributaria, me contaron, y bueno, no es una certeza, pero que el COEP hizo un sondeo y que más del 70% de la población está de acuerdo con la ley de justicia tributaria. ¿Cuál es su percepción? ¿Cree que la mayoría apoyan realmente la ley de justicia? Si usted hace una encuesta y todo el país está de acuerdo en que se paguen impuestos, que lo que generamos ganancias, tenemos que pagar el impuesto sobre esas ganancias. Y le repito, y que esas ganancias, ese impuesto que se pague a los gobiernos de turno, rindan cuenta también, porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, ay, ¿para qué voy a pagar más impuestos si se lo van a robar a alguien? O hay actos de corrupción y eso, en eso no dejan de tener razón. Claro. Pero, y no por eso existe la rendición de cuentas. Y con eso, pues, estaríamos todos mejor. Y es algo que debemos de dejar de normalizar, porque... Y sobre todo antes que no estaba yo de lleno en la política, aunque ya llevo 15 años militando, la gente decía, bueno, es que ese político roba pero asa. Entonces también la cultura ha normalizado la corrupción, ¿verdad? Cuando yo fui presidenta cuando fui ministra de Industria y Comercio en el gobierno del presidente Maduro, yo estaba terminando mi periodo de COE y usted me hizo recordar esto, que me voy a meter en el gobierno, dice, ahí uno sale del prestigiado, ¿verdad? Esa era la creencia y por eso mucha gente buena, preparada y todo deja. Ahora ha cambiado y hay mucha gente preparada en los gobiernos. Pero yo así pensaba. Y uno aprende muchísimo ahí. Yo creo que la gente preparada y todo debe participar. Y volviendo al tema de las exoneraciones, les cuento que tampoco es que van a desaparecer de la noche a la La ley no las elimina, la mantiene. No, que obvio, sí, no, exacto. Usted sabe que las ampliaron justo antes de irse el gobierno anterior. Entonces, todo eso yo no sé por qué tanta resistencia a eso. Además de que se socializó con todos los sectores. En alguna cosa que no estaban de acuerdo, creo que ni se han dado cuenta que han habido cambios. Además, la comisión del Congreso, dirigida por don Hugo Noé Pino, o sea, es un hombre economista, honesto, y todo él socializó con todos los sectores. Que digo, nosotros doy testimonio de que estuvimos ahí y nos aclararon muchas cosas en las cuales no estábamos de acuerdo cuando se decía que iban a grabar las remesas. Y ahí nos aclararon que no era cierto, pues de las preguntas que hicimos. Entonces, mucha desinformación hace daño. Y es lo que dice usted del nivel de la oposición, porque seguramente hay cosas que criticar del gobierno actual, del que soy parte, pero ¿por qué mentir? Por eso, ¿por qué? Y pero lo vendéis de calificar. Y sobre todo, ¿por qué no hacer una crítica constructiva o ser tolerante? ¿Me entiende? Porque es lógico, es imposible resolver los problemas de Honduras de la noche a la mañana y de un solo, cuando ha habido una acumulación de falta de problemas que se han agravado por falta de decisiones oportunas. Entonces no se puede resolver de un solo. Para eso necesitamos esa unidad de todos los sectores, de trabajar juntos. Por ejemplo, el sector privado tiene que trabajar a la par y cuando algo nos molesta del gobierno, pues buscar ese diálogo, decirlo de manera oportuna. Porque si usted quiere resolver algo y quiere dialogar con quien toma las decisiones, usted antes de ese diálogo acordado en una fecha, no va a hablar mal de la persona con la que va o de la organización con la que va a hablar. Porque entonces, ¿qué ganas va a tener usted de hablar, claro, de dialogar, si la persona con la que va a dialogar lo ha descalificado públicamente y eso? Entonces, creo que eso ha faltado. Ok.
Bueno, cuando hablamos del tema del sector privado y de la empresa, yo creo que en el imaginario de la gente siempre está esa gran empresa, ¿verdad? Pero el pequeño caficultor es un empresario, el campesino, los que tienen la MIPYME, pequeña y mediana empresa, son además los que más empleo generan, los que más dinamizan la economía, y somos la mayoría, porque el 1% de la población son esas grandes empresas. 120,000 productos. Y el 95% son tequila manzana, menos de 5 manzanas, el 95% de los productores. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para impulsar a esos empresarios, a la pequeña y mediana empresa? ¿Qué cambios, qué reformas, qué incentivos para que crezca el Yo país? creo que en primer lugar, mire, hay que asegurar el precio. Asegurar el precio que van a recibir sobre todo los pequeños productos. Yo estuve de visita en San Francisco de Opalaca, que es Monteverde, y vi, o sea, ahí existen un montón de productores de media manzana, de cuarta manzana, y eso, ¿qué pasa? Llegan los compradores y les pagan el precio que quieren. Eso yo creo que hay que buscar legislar en ese sentido, y no solo en café. Debe legislarse, mire, yo de verdad vengo de familia de agricultores y ganaderos, lo viví, ahí crecí. Y recuerdo también, y no solo como le digo en café, en naranjas, en todo lo que producen, los fertilizantes cada vez más caros. Se lucha contra la naturaleza. Con mi papá íbamos al mercado, por eso me encantan los mercados y por eso trato de ir todos los fines de semana aquí al mayoreo, me encanta. Y cuando fui ministra de Industria y Comercio, también me tocaba las ferias del agricultor, y no sabe cómo me gustaba eso para apoyar a ese pequeño agricultor que no tenía cómo transportar su mercancía, lo que produce. Sí, exacto, sus frutas, sus vegetales y todo. Entonces hicimos un trato con CARE, que era de AID en ese tiempo, para transportarle a los pequeños. Entonces, para mí es primordial asegurarles precio a los productores, no importa. Con mi papá íbamos al mercado a vender la naranja por los plaites y le querían dar 1 centavo por cada naranja mientras ellos lo vendían a 10. Entonces digo yo, debe que haber un equilibrio para que todo gane. Mi mamá me contaba que cuando iban al primero de comprador, le daban un precio a mi abuelo, decía, no, muy barato. Si iba al segundo y le ofrecía menos, ya se ponían de acuerdo y al final tenía que regresar donde el primero y le vendía. Mi papá decía, miren, prefiero que se me pude. Ustedes que hacen muy mal, no deberían de apoyar. Y eso creo que es lo que hace falta. Y sobre todo también cuando hay escasez o abundancia, mire, se tiene que manejar eso. Entiendo yo que la ministra de la SAC ha tratado eso medio. No. Las cadenas de valor, hay una propuesta para fortalecer la cadena. Porque a veces, ¿qué le digo? Se importan productos cuando está la mera producción de la cebolla pero si aunque venga de afuera, tenemos asegurado el precio para los arroceros, ¿verdad? Los productores de arroz creo que lograron un acuerdo, las industrias de arroz, para comprar primero, no dejar de comprar a los productores y aceptar el precio, pero esto hace falta hacerlo con todos los rubros y todos estarían mejor. Entonces yo creo que sí, en el café, como le digo, es importante asegurar ese precio. Yo sé que hay quienes intentamos, porque teníamos un grupo de técnicos que incluso de ingenieros que ayudaban en ese grupo que fuimos a Monteverde, y entonces empezaron a planear armar una cooperativa para ayudarles a ellos. Incluso está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, después se unió. He perdido ahí el seguimiento, pero se han hecho muchas cosas buenas ahí en ese sentido. Es un crimen que esas familias, porque lo vi, porque uno de los cafetaleros humildes, venía su hijo de la escuela en ese ratito que estábamos en la sesión ahí, venían con su bolsón, y era un niño de 12 años,
que para ir a la escuela a diario tenía que caminar 3 horas. Eso se lo digo hace años. Pienso que ahora con la deconstrucción y eso, pues no sé cómo estarán, pero exageran las condiciones. Y no es posible que en siglo XXI estuviesen teniendo niños, hijos de cafetaleros que no se les pagaba a buen precio, porque ellos estaban ahí en la sesión, y que tuvieran que caminar 3 horas para llegar a la escuela más cercana. Eso no es posible. Viera que eso me impresionó, no lo olvido, y espero yo que ese tipo de problemas hayan ido resolviéndose cada vez más, como los caminos productivos. Es una inversión fundamental. Esa es otra cosa que es importantísimo cuando usted me preguntó qué hay que hacer para incentivar la producción y todo. Los caminos productivos, como lo han iniciado a través de alcaldías en general, no de un color ni de otro. A las 209. Es bien importante ese tema, porque yo conozco a un señor que cultiva pipianes en Santa Rita, en la finca 19. Me decía, mira que no puedo entrar ahí. Ni siquiera una borquetada de arena nos han tirado, porque no todos también se concentran en los caminos productivos. Yo pienso que se debería de controlar el dinero que el gobierno da, el gobierno de turno, a las alcaldías, para ver si estos de caminos productivos están cumpliendo o no. Y le voy a dar un dato. Por ejemplo, en el Fondo Cafetero hemos mapeado y hay 2.000 kilómetros por donde pasa más del 50% de la producción cafetalera. Claro. Y otros rubros, ¿verdad? Que hay otros productores de otros cultivos. Entonces, solo si el gobierno tuviera los recursos suficientes, porque también el tema es que entre tanta necesidad... Necesitamos la ley de exoneraciones para que hagamos impuestos y que hay mayor inversión. Y este país no se sigue endeudando, porque a veces para todos estos proyectos hay que endeudarse, ¿verdad? Pero si los gobiernos de turno tienen suficientes ingresos a través del pago de impuestos, lo que está hablando de miles de millones que se dejan de pagar, entonces, ¿cómo pretendemos resolver los problemas de nosotros? Okay. Ley de justicia tributaria, mercado justo y el financiamiento. ¿Cuál es el problema del financiamiento? Es importante. ¿Por qué la banca no asume riesgos y solo consumo? No, es que, bueno, hay fondos a través, los gobiernos de turno tienen que crear las condiciones para la inversión y todo. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones importantes? Son los intereses, los bajos intereses, para que el inversionista, el productor, pueda invertir. Yo sé que se han hecho proyectos a través de Banprovi, que para vivienda le consiguieron, y yo fui a la presentación del Banco Centroamericano de Banprovi, ahí estaba toda la banda, y esos préstamos a través de Banprovi va a la banca, pero es la Banprovi quien le coloca los fondos a las bancas y les dice, mire, tienen que prestar a este porcentaje, digamos para vivienda, creo que hoy era 4 y 7% a 30 años, luego en los sectores productivos también 7%, luego había el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y qué pasó? Pero ya lo corrigieron hace poco, y yo se lo digo como mediana o grande empresa, estábamos en medio, como olvidados, porque a veces se piensa que solo hay que dar incentivos a los chiquitos. Los grandes a veces no necesitan lo que necesitan. No subsidios, pero sí apoyo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, para el tamaño de empresa que antes se conseguían préstamos a 7.5% para una empresa mediana o grande, era aceptable. Y de hecho, le doy testimonio que así conseguimos un préstamo. Pero eso lo quitaron, cambiaron la categoría, no sé quién, y entonces ya nos dejaron y eran préstamos al 15%. Es difícil competir de esa manera y con la competencia. Porque el rendimiento que andará en 20. Pero ya, y eso, gracias a Dios, como que rectificaron en eso. Creo que los sectores hablaron de eso y entonces ahora sí se pueden conseguir. Lo que no sé es si era suficiente los recursos para poder
Se agotan muy rápido, se agotan muy se rápido. agotan bien rápido y eso no te pasa, pero es que es lo que le digo. Si se generaran mayores ingresos por los impuestos, habría más dinero para colocar en la ganta a través de Baprovi a esos intereses fijados por el gobierno. Claro. Bueno, para cerrar el programa, Juliet, yo creo que hemos platicado un poquito de todo. Sáquese una preguntita, a ver qué. Esta la preparó Francis, que está por aquí atrás. Ah, pero la conozco, ahí me ayudó. Si pudiera charlar y tomarse una taza de café con cualquier personaje famoso de historia, ¿con quién sería y por qué? Sí. Pues yo le diría que lástima ya murió con el Papa Francisco. Ah, mira. Pero Claro. me encanta. Y tuve la oportunidad más bien de conocer al Papa León XIV. Fue una oportunidad maravillosa. Pues yo siempre quería ir al Vaticano como católica y tuve la oportunidad porque la presidenta Xiomara Castro me pidió la campaña. También invitó a otro empresario de San Pedro, presidente, pero él no pudo ir, pero fue impresionante conocer al Papa León XIV, que lo veo tan justo, tan sensible y tan amigo de la paz. Y me impresionó algo que dijo, y yo se lo dije antes en mi patito, porque no hablar fracciones de minutos con él cuando se lo presenta. Yo le dije muchas gracias por esa frase que usted dio ayer en lo del jubileo, que ha dicho que en la vida a veces vivimos tan apresurados, corriendo para querer ganar terreno, pero que debemos detenernos en el tiempo y en la confianza de la fe. Y es cierto, a mí me impactó eso porque yo paso corriendo siempre. Y entonces eso le dije, muchas gracias por eso, pero sí pueden, así se me salen las lágrimas cuando iba caminando hacia él, pero dije, no puedo hacer esto aquí. Y fue muy bonito y una experiencia linda porque también conocí cosas que a veces no sabemos. En el Vaticano hay un grupo de empresarios que se les dice los hombres gentiles del Papa, así les llamo. Y son empresarios multimillonarios, pero no por eso están ahí, sino porque sus familias han sido tradicionalmente católicos. Había ahí uno de los hombres gentiles que nos dijo que su familia de hace 500 años, todos, entonces están llenos de condecoraciones y de todo, entonces nos acompañan mientras llega el Papa. Mientras, no, el Papa estaba adentro, por ejemplo, sí, mientras no recibe el Papa, pero primero recibió la presidenta, y ellos estaban impresionados de que toma 20, 30 minutos una visita de Estado al Papa y con la presidenta estuvo más de 1 hora y pico. Igual conocimos al secretario de Estado, a Pietro Perolín, y también, y estuvo bastante ella, y después que nos recibieron, y solo hora de saludar o nada, pero pero fue una linda experiencia que Dios me dio la oportunidad, y la presidenta también al invitarme. Así es que... Gracias por compartir esa anécdota y compartir su visión. Yo creo que necesitamos más hondureños y hondureñas que pensemos en el bienestar común sin importar partidos, ideologías, pero sí. Y sobre todo hablo de eso porque estos personajes, los papas, lo mueven a uno a hacer lo que a veces nos olvidamos en este mundo tan apurado, y nos olvidamos y nos enfriamos, como dice, y nuestro corazón se va endureciendo cuando abandonamos esto. Y no es que yo sea fanática religiosa, no, pero sí respeto mucho a Dios, y en base a ese respeto a la gente también. Y ese temor de Dios nos hace hacer las cosas. Creemos que está vivo. Gracias, Juliet. Una última pregunta y puede no contestarla. ¿Votaría por Mario Suazo para diputado? No, claro que sí votaría porque ya veo sus orígenes, sus intenciones,
Yo lo que diría es que hay que hacer la diferencia y que no me vaya a defraudar, Totalmente. ¿verdad? Asumimos ese No. compromiso con usted el día de hoy. Sí, porque lo bueno es que ahora se puede escoger a la gente por su preparación en todo. Y yo creo que en Honduras hay buena gente preparada con buenas intenciones, pero hay que saberlos elegir. Así es. Y bueno, aprovecho, en este mes de noviembre vamos a ir planteando las propuestas y la visión que tengo sobre la labor que haría en el Congreso Nacional. Se la voy a compartir para conocer sus comentarios y invitar a todos que estén pendientes de las redes sociales para conocer las propuestas que tendremos en el Congreso. Gracias, Julieta. Sí, y aunque el voto es secreto, le dije porque la verdad que pienso, le digo de toda la trayectoria, conozco a su papá y todo, pues, ¿y por qué no? A veces uno vota por gente que uno no conoce y ahorita conozco, por lo menos conozco a sus papás. Entonces eso, ¿verdad? Gracias. Tal vez cometí una infidencia. Por eso le dije, puede no contestarlo, pero le dije. Yo sé. Muchas gracias No, por esta libertad. Gracias, Julieta. Ha sido un placer realmente conversar con usted. Ojalá lo disfruten desde su casa.